Bueno, sabemos que va a ser un partido muy difícil, ¿no? Tenemos de último precedente el partido que jugamos aquí en Sarriona en la primera vuelta y sabemos que son jugadores arriba muy, muy buenos y de mucha calidad y muy rápidos y bueno, pues tenemos que contrarrestar eso lo mejor posible. Como te he dicho, la primera vuelta perdimos el partido, bueno, prácticamente en la primera parte lo teníamos perdido y somos conscientes de los errores que cometimos y bueno, pues vamos allí a afrontar el partido con toda la ilusión del mundo, ¿no? Hemos perdido pocos partidos este año, estamos afrontando yo creo que prácticamente todos los partidos con mucha intensidad y nada, a seguir así. Pues sí, la verdad que bueno, ayer nos llegó la noticia del fallecimiento de Azcueta, ¿no? Que bueno, que de aquí desde dentro todos le conocíamos y le teníamos un gran aprecio, ¿no? Yo personalmente la verdad que tenía relación con él, he estado muchos años aquí y bueno, pues desde el primer día es una persona cercana que te ayuda en todo, ¿no? Y que siempre tiene una sonrisa y siempre estaba al lado de nosotros y bueno, pues ya este año se le echaba en falta cuando faltaban los viajes, no estaba tanto tiempo en el estuario, ya últimamente no le veíamos prácticamente y bueno, pues sí, ojalá podamos brindarle una victoria. Sí, como te he dicho, tienen arriba jugadores de muchísima calidad y somos conscientes de que a estos jugadores si les dejamos una nos van a enchufar, entonces sí que es verdad que tenemos que conceder lo menos posible por no decir prácticamente nada, porque si concedemos un poco estos equipos son los que te castigan, ¿no? Y sí, la primera vuelta, la primera parte concedimos cuatro ocasiones claras, tres nos metieron y luego la segunda parte sí que fue un poco más pareja, también ellos no nos vinieron a buscar tanto como la primera parte, como es lógico, porque ya tenían prácticamente el partido encarrilado, ¿no? Pero sí somos conscientes de que o les concedemos poco o vamos a sufrir. Sí, bueno, la verdad que de campo no nos podemos quejar, ¿no? Lezama yo creo que es uno de los mejores campos en los que jugamos este año, tanto por el terreno de juego, por lo que representa aquí el Athletic en Vizcaya y bueno, la verdad que tenemos muchas ganas de ir allí y de demostrar lo que no demostramos la primera vuelta contra ellos y lo que hemos demostrado durante lo largo de la temporada, que si estamos ahí arriba es por méritos propios y queremos seguir manteniendo un poco la ilusión de estar ahí. Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? De momento estoy disputando el total de los partidos y nada, pues con muchas ganas de seguir dando este nivel, demostrando que la confianza que están depositando en mí es por algo y con ganas de hacer un buen año y acabar bien la temporada. Bueno, pues mucha ilusión. Al final el otro día tuvimos un traspiés, que hicimos un buen partido, creo que el equipo dio buena imagen, pero al final los puntos se fueron de aquí de Sarriena y está claro que para intentar estar ahí arriba tienes que conseguir ir sumando todas las semanas y ahora menos, pues bueno, pues tenemos que irnos a un feudo complicado, pero que bonito, ¿no? Al final es un partido bonito, atractivo y nosotros vamos a ir a por todas, lógicamente. Sin duda, es nuestro presi de siempre. Cuando yo tenía 7 años empecé a jugar aquí, en el Elloa, y estaba él. Y ahora he vuelto con 45 y sigue estando, ¿no? Entonces, yo creo que nos va a seguir, pues bueno, ayudando desde donde está y, lógicamente, todo el grupo pues quiere brindar la victoria porque creo que se la ha merecido, porque es un hombre importante en este club y ya te digo, pues las sensaciones un poco agridulces de alguien que ha dado todo por este club y que al final pues, se nos ha ido, ¿no? Sí, yo creo que ahora mismo todos hemos cambiado, todos nos hemos ajustado, hemos ido mejorando y al final lo único que sabemos es que tenemos enfrente un rival de mucha calidad, que le gusta tener balón, que le gusta ser protagonista con balón y lógicamente tenemos que estar muy, muy pendientes de ello, ¿no? De intentar que estén incómodos y bueno, pues lo mismo, volver a intentar aprovechar las ocasiones que tengamos, hacer un partido intenso, que sea peleado, porque al final, si les permites que ellos tengan con comodidad el balón, son peligrosos, gente arriba muy potente, veloces. Al final es una estructura de equipo que te hace, que te obliga mucho en estos partidos. Aquel partido creo que nos vino dentro de lo malo bien, porque entendíamos que teníamos que mejorar cosas, que teníamos que ajustar detalles y eso nos hizo mantener luego una impatibilidad bastante grande y yo creo que ese partido ya está olvidado en el recuerdo en cuanto a las circunstancias, pero sí que nos dejó ese pozo de tener que mejorar cada día y en ese aspecto creo que el equipo
lo ha hecho desde ese momento y bueno, pues ahora es volver otra vez a intentar ganar a un rival que lógicamente también tenemos ganas porque bueno, pues, es importante, ¿no?, el seguir sumando y ver que seguimos optando a estar ahí arriba. Hombre, está claro que cada entrenador es diferente, al final son jugadores iguales, pero sí que los matices es lo que marca un poco el estilo de juego y sí que ha habido variaciones, pero bueno, decir, yo creo que al final los jugadores que van a entrar en el campo van a ser peligrosos con cualquiera de los sistemas. Aritz es diferente a Gaizka y en ese aspecto tenemos que también valorar cuáles son las ideas de cada uno y ahora ver qué es lo que realmente nos enfrentamos. Entonces, lo actual está claro que bueno, pues son un equipo difícil, pero bueno, existir. Estamos nosotros en un buen momento y a pesar de la semana pasada creo que vamos a un buen nivel. Biharko partiduan nik uste dut talde baten kontra jokatzen dugula. Ritmo handia ematen dion talde bat da eta jokalari oso ona dituen talde bat. Nik uste dut defentsiboki oso serio egon behar garela bihar partidu aurrera ateratzeko. Bai, triste bat, ez? Pila triste bat hartu atzo gauean, Azkueta, hila. Hemendik besarka handia bildu, bere lagunei, familiari eta gogoan dugula. Eta biharko garaipena lortzen badugu, berarentzat izango dela. Bai, nik uste dut, aste barruan esan dut, nik uste dut planteamendu atletik gure akats bat izan zela. Bilbao Atletiren partidua hemen etxean bolan planteatzea. Badakigu aurrean jokalari oso nahi dituela, kalitate handikoak, Iñigo Vicente, Villalibre, Benito, Garrazabal, Muñoz, eta jokalariek apurtxo bat markatzen daria diferentzia, ez, kategorian. Eta nik uste dut, etxeko, hemen jokatu partiduen, borrik nahiko libre itxik duzula. Orduan nik uste dut, biharko partiduak, ez da hori zer ikusi, hemeko partidua, ez? Nik uste dut, entrenadora gaitu orain entrenadore Barriegaz, azkenean filare bat jokatzen da bain. Garitanoa, beste erateko futbola egite da ben, askotan itxaran egite dituen eta hortik aurrera kontra jolastea. Eta nik uste dut biharkoa, ez da belakiziko hemen paretxeko partiduan diferenteak izango direla. Bai, azkenean Lezamako zelaiak ondo gongo da, futbolean ondo jokatu lehieke, eta nik uste dut beste partidu bat ikusiko gula. Hemen Real Unionen kontra, beste bateko futbola egin behar zen, eta biharrean egin beharko dugun futbola, azkenean olearen jabetza eukitzea garrantzua izango da.